Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Emilia Figueroa. Soy la licenciada en nutriología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cuento con aproximadamente unos 5 añitos de experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas en la parte de nutrición y además soy educadora de diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy traigo un taller para ustedes bastante interesante relacionado al cuidado de la salud digestiva en esta temporada de verano. Estos son algunos de los temas que vamos a estar trabajando. Vamos a hablar un poquito del verano, las temperaturas elevadas, algunos temas que suelen surgir en esta temporada, como los golpes de calor, la deshidratación, enfermedades gastrointestinales, recomendaciones para hidratarnos correctamente y tips para cuando vayamos a tener actividades al aire libre. Les encargo mucho mantener sus micrófonos apagados para que, terminando la sesión del tema de exposición, pues podamos platicar a gusto con las preguntillas. Vamos a empezar. Muy bien. En primera instancia, podemos empezar con esta pequeña gráfica. Explica cómo ha aumentado la temperatura a lo largo de los últimos 70 años, partiendo de 1950, con un incremento cada vez mayor de hasta 1 o 2 grados centígrados en comparación de los años pasados. Se cree que en los últimos 7 años, desde el 2021 en adelante, han sido o se han registrado las temperaturas más altas o siempre, generalmente se rompen récords. Si ustedes investigan un poquito sobre sus localidades, seguramente va a haber por ahí alguna información sobre este récord roto nuevamente este año. Es muy importante entonces tomar cartas en el asunto para cuidar nuestra salud y evitar algunas de las complicaciones asociadas a las temporadas de calor, que en este caso sería el verano. ¿Vale? Durante la temporada de calor generalmente aumentan las enfermedades gastrointestinales y además síntomas agudos debido al incremento de las temperaturas. Esa es la prioridad entonces que vamos a trabajar el día de hoy. Primero me gustaría explicarles qué es un golpe de calor o insolación. Es lo mismo y es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo como consecuencia de una exposición prolongada a altas temperaturas, esfuerzo físico en altas temperaturas y dificultad para la regulación de la temperatura corporal. Normalmente ocurre cuando nuestra temperatura corporal alcanza los 40 grados centígrados o más. ¿Vale? Puede ser progresivo o de repente de la nada pueden reaparecer o aparecer los síntomas. Existen muchísimas causas, pero las más comunes pues realmente son la exposición al calor, actividades extenuantes a temperatura elevada, el uso de demasiada ropa en temperaturas calurosas, el consumo de bebidas alcohólicas y la deshidratación misma. Los factores de riesgo para poder presentar un golpe de calor es la edad. Normalmente los menores de 6 años no pueden comunicarse o explicar los síntomas y son quienes están más vulnerables a los golpes de calor, pero también sucede en personas mayores a 65 años porque la percepción de la temperatura también se va modificando. Entonces son factores de riesgo, la edad suele ser un factor de riesgo y es población bastante más vulnerable a padecer un golpe de calor. Empleos al aire libre. Trabajar al aire libre también es un factor de riesgo, exposición repentina a climas calurosos. Por eso es muy importante que si vamos a viajar a alguna zona, a algún espacio con climas calurosos, pues sería importante adaptarnos o tener un proceso de adaptación antes de hacer actividades completamente al aire libre o con exposición a temperaturas muy elevadas o los horarios de mayor exposición solar, específicamente en zonas calurosas. Es importante también tomar en cuenta que existen fármacos que pueden desencadenar un golpe de calor con más facilidad. Por ejemplo, vasoconstrictores, betabloqueadores, diuréticos, antidepresivos o antipsicóticos. Y estimulantes ilegales pueden desencadenar con mayor facilidad los golpes de calor. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Hay muchos, son inespecíficos, pero generalmente vienen todos juntos. Primero, la temperatura corporal elevada puede siendo mayor a 40 grados centígrados, cambios de la conducta o alteración del comportamiento, puede haber confusión, puede haber agitación, dificultad para hablar, irritabilidad, puede haber delirio, convulsiones e inclusive el coma. Cambios en la sudoración, la piel se puede sentir caliente y seca al tacto. Aunque aquí podemos también hacer un apartado. Los golpes de calor también pueden ser secundarios a actividades extenuantes. Entonces, las personas con un golpe de calor que hayan realizado actividades físicas pueden presentar ligera sudoración también. Sin embargo, la piel suele tornarse muy, muy rojiza y caliente. Eso justamente es otro de los signos y síntomas. La respiración es rápida y superficial. El ritmo cardíaco puede estar acelerado y hay dolor de cabeza.
¿Qué vamos a hacer o qué puedo hacer yo si una persona está sufriendo un golpe de calor en mi entorno? Primero hay que retirar el exceso de ropa y acercarnos a una sombra o un espacio cubierto para mitigar la exposición a las temperaturas elevadas. Es importante no hacer cambios bruscos de temperatura, es decir, a veces se sugería anteriormente utilizar agua muy fría o inmediatamente sumergir a las personas en aguas con hielos, pero tiene que ser un enfriamiento también paulatino. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, agua fresca para la zona de las cabezas, de la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle, rociar con agua fresca también, y es muy importante con los golpes de calor también utilizar nuestros servicios de emergencias y de urgencias, ¿vale? Aunque podamos irlos corrigiendo, aunque empecemos a hacer las correcciones de la temperatura, lo más importante también es acercarse al servicio de urgencias para evaluar alguna complicación. Ahora, ¿qué podemos hacer si queremos evitar un golpe de calor? Bueno, hay que utilizar vestimenta holgada, telas o textiles que sean naturales, es decir, por ejemplo, el algodón, el lino o combinaciones, por ejemplo, pueden ayudar realmente a mejorar la transpiración y también sentirnos más frescos y la elevación de la temperatura es mucho más lenta. Utilizar sombreros, de preferencia de ala ancha, gorros, gafas de sol, sombrillas también es una muy buena alternativa, por ejemplo, ¿sale? Y, por ejemplo, también es importante la aplicación del protector solar para evitar quemaduras antes de salir a la exposición. Y recuerden que el protector solar se debe reaplicar aproximadamente cada 4 horas. Ahora, si sudamos mucho o nos vamos a meter a nadar, es importante la reaplicación de manera mucho más constante. Inclusive se recomienda que si vamos a estar en periodos de mayor exposición solar, por ejemplo, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, que es como donde hay mucho más exposición al sol y el sol está en su punto máximo, se puede reaplicar cada 2 horas, aunque no haya tanta sudoración y aunque no vayamos a nadar. Y es importante el consumo de líquidos constantes, priorizando el agua natural y en caso de ser necesarios, los electrolitos orales. También tenemos que tomar precauciones con determinados medicamentos. Hace ratito hablamos sobre, por ejemplo, los betabloqueadores, los vasoconstrictores. En caso de que estemos consumiendo alguno de estos fármacos, hay que tomar en cuenta las recomendaciones de mayor consumo de agua, preguntarle a nuestros médicos, al área de medicina, qué otras recomendaciones podrían darnos respecto al tratamiento farmacológico. No permanecer en automóviles estacionados, de preferencia bajar o bien bajar también las ventanillas o bajarnos o descender del automóvil, porque muchas veces los automóviles estacionados al sol pueden llegar a elevar hasta 11 grados centígrados el interior en solo 10 minutos, ¿vale? Y eso puede propiciar un golpe de calor. Y si puedes, definitivamente eviten hacer actividades al aire libre en los horarios de mayor exposición entre las 11 y las 16 horas. Ahora hablemos de la deshidratación. Muy bien, ¿qué es la deshidratación? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La deshidratación ocurre cuando usas o pierdes más líquido del que ingerimos y tu cuerpo no tiene suficiente cantidad de agua y otros fluidos para llevar a cabo sus funciones. Es la importancia del agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O cuáles son las mayores causas? Pues hay causas en niños y en adultos mayores, pero casi todas convergen también en el adulto. En niños, las diarreas y el vómito, y en adultos mayores, fármacos, disminución de la percepción de la sed. Mientras vamos creciendo, vamos disminuyendo nuestra capacidad para percibir que tenemos sed y enfermedades gastrointestinales. ¿Vale? Muchas veces se puede revertir la deshidratación leve o moderada mediante la ingesta de líquidos o bien electrolitos orales. Sin embargo, una deshidratación grave va a requerir tratamiento farmacológico o atención médica en general de inmediato. ¿Cuáles son las causas? Bueno, enfermedades gastrointestinales agudas, que es la temporada, justamente en la primavera y en el verano suele haber mayor regularidad de presencia de estos síntomas. Esto puede ocasionar vómito y diarrea, y esa es una forma de perder líquidos en nuestro cuerpo. La fiebre, ya que se aumenta nuestra temperatura corporal, también es una forma de perder líquidos y nuestro cuerpo trata de regular la temperatura. Y esto puede complicarse porque muchas veces viene como secundario a una enfermedad gastrointestinal.
la transpiración excesiva también durante el ejercicio o actividades al aire libre y el aumento de la necesidad para orinar. Puede estar asociado a enfermedades o al uso de fármacos como diuréticos. Bien, ¿cuáles son los síntomas? En niños difiere un poquito que en adultos y en los niños los síntomas son boca seca, lágrimas sin, llanto sin lágrimas, perdón, ojos y mejillas hundidos, fontanela, algunas personas las conocen como mollerita, es en la parte aquí superior de la cabeza, e irritabilidad, la fontanela se siente hundida, tal cual. En el caso de los adultos hay sed excesiva, la boca se siente seca, hay micción menos frecuente, es decir, no hemos ido a orinar en un periodo de tiempo largo, orina de color muy oscuro, vamos a ver justamente la escala de la coloración de la orina para identificar un poquito el tema de la deshidratación, la fatiga, mareo y cambios en la conducta. Hace ratito mencionamos un poquito a qué se refería el cambio de la conducta, pues también se puede presentar en la deshidratación. Muy bien, ¿cómo podemos prevenir la deshidratación? Muy parecido con el golpe de calor. Consumo de líquidos de manera constante. Podemos también recurrir a alimentos con agua, por ejemplo, sopas frías o como el gazpacho, por ejemplo. También las verduras y las frutas frescas, tratar de aprovecharlas, también son una fuente importante de líquidos. En caso de presentar vómito y diarrea, recurre a agua natural. Sin embargo, si hay necesidad de signos de deshidratación leve o moderada, podemos recurrir también a electrolitos orales. Es muy importante tener en cuenta que cuando hay síntomas gastrointestinales hay que también recurrir en ocasiones a tratamiento farmacológico guiado siempre por un profesional de la salud. Durante el ejercicio es importante que haya una reposición de líquidos de manera constante durante y después del entrenamiento. Entonces es importante también mencionar que si tenemos entrenamientos superiores a una hora, la reposición de líquidos no nada más debe ser a partir de agua, en ocasiones se necesitan algunas bebidas rehidratantes, tanto comerciales o bien caseras, y es importante que si vamos a hacer ejercicio tratemos de evitar las horas de mayor exposición solar. Si recuperamos la información de la sesión de la este, slash pasado, entre las 11 y las 4 de la tarde, tratar de no hacer actividades al aire libre de preferencia. Y muy importante, tratemos de no ignorar la sensación de sed, porque con el paso de los años, el ir ignorando esta percepción de que tenemos sed, tenemos la boca seca, sentimos la saliva un poquito más pastosa, bueno, esta cuestión, también se va perdiendo la sensibilidad a la sed. Entonces, en cuanto tengamos esa percepción inmediatamente, tratar de tomar al menos agua e identificar si con esa cantidad es suficiente, se calma o necesitamos hidratarnos un poquito más. Aquí tiene mucho peso el consumo de líquidos de manera constante. O sea, no es un tema de que a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, sino es de forma constante, inclusive cada hora o cada 2 horas hay un consumo regular de agua y de líquidos en general. Ahora, hablemos de la enfermedad gastrointestinal aguda. La temporada del verano suele ser una de las más complicadas para el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales agudas porque es un escenario idóneo para el desarrollo de estas complicaciones. Bueno, los microorganismos entran al cuerpo mediante los alimentos o mediante el agua contaminada y se proliferan. Normalmente cuando están a más de 30 grados. ¿Qué microorganismos? Pues pudiendo ser parásitos, pudiendo ser bacterias o pudiendo ser virus. Es importante darle seguimiento a las infecciones gastrointestinales agudas porque se pueden complicar y en ocasiones necesitan tratamiento farmacológico para darle atención y mejorar los síntomas. Hay algunas, como las infecciones virales, que no requieren antibiótico. Entonces es muy importante que si llegan a presentar algunos de los síntomas de los que se van a mencionar a continuación, acudan a una revisión médica y no recurran a automedicarse. ¿Vale? No todas las infecciones gastrointestinales agudas son las mismas. Pueden ser por virus, parásitos y bacterias. Y si la que la vez pasada me dio fue por salmonela, probablemente esta vez no fue salmonela, pudo haber sido un virus y pudo desencadenar procesos también de resistencia bacteriana a los antibióticos. Muy bien, entonces, ¿qué puede propiciar justamente la contaminación de agua, la contaminación de los alimentos? Pues por manejos inadecuados.
El tema de la refrigeración, que se rompe la red fría, por ejemplo, la falta de lavado de las manos, la exposición a altas temperaturas, todo eso puede modificar la textura, la composición de los alimentos y permitir que proliferen los contaminantes, los microorganismos principalmente. Ahora, también hay un proceso bastante interesante que es la contaminación cruzada, y la contaminación cruzada sucede cuando un alimento, superficie o utensilio que utilizamos para la preparación de los alimentos contaminado transmite un organismo patógeno, virus, bacteria, parásito, contaminación física también, a otro que no estaba contaminado. ¿Cómo lo logramos? Bueno, por ejemplo, en nuestra tabla de picar, usamos para picar el pollito, para hacer nuestros cubitos de pollo, porque vamos a hacer alambre de pollo. No lavamos la tabla para picar. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero puede pasar. No lavamos la tabla para picar y picamos nuestra cebollita y picamos nuestros pimientos. Entonces, los contaminantes, los microorganismos que pudieran estar en el pollo, que probablemente no estaban en la cebolla y en los pimientos, ahora ya van a estar en la cebolla y en los pimientos. Se recomienda el uso de diferentes tablas para poder identificar cuál se utilizó para qué cosa. Por ejemplo, el amarillo se recomienda para las carnes blancas, el azul para los pescados y mariscos, verde para verduras y frutas, por ejemplo. Se puede utilizar una roja para las proteínas de origen animal, carnes rojas, por ejemplo. Entonces también podemos hacer eso. Obviamente, teniendo los cuidados en casa, el lavado de los utensilios también es una forma de prevenir la contaminación cruzada. Muy bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes en enfermedades gastrointestinales agudas? Bueno, puede haber fiebre, va a haber dolor o tanto estomacal como en la zona abdominal, calambres estomacales, puede haber náuseas, por lo que también puede haber vómito, puede haber diarrea, pero secundario a la diarrea puede haber estreñimiento después y puede haber muchísima, muchísima fatiga. Ahora, estas son las recomendaciones para la técnica de lavado de manos. Dura entre 45 y 60 segundos la técnica correcta de lavado de manos. Puede extenderse un poquito más, puede llegar a durar hasta 90 minutos, 90 segundos en la técnica de lavado de manos y son 11 puntos. Entonces, cada vez que vayamos a salir después de tocar cosas que no sabemos si están limpias, hay que lavarnos las manos, especialmente en esta temporada. Señales de alarma, si tengo una infección gastrointestinal aguda, si no retienes líquidos en el estómago por más de 24 horas, hay que ir al médico. Si hay vómito y diarrea por más de 36 horas, hay que ir al médico. Hay vómito con sangre, hay que ir al médico. Y no tengo que esperar a que hayan pasado las 24 o 36 horas. Si hay sangre o hay coloraciones rojizas en el vómito, debo acudir al médico. Signos de deshidratación, ya las vimos hace ratito, hay que ir al médico. Sangre en heces, hay que ir al médico. Y la misma fiebre ya es una señal de alarma. Entonces, desde la fiebre misma hay que acudir al médico. No hay que esperarnos a tener 40 grados centígrados de temperatura para acudir a una visita con el médico. Especialmente en niños y en adultos mayores. Aquí vienen algunas recomendaciones sobre cómo prevenimos, ¿vale? Se ve un poco pequeño, pero se las voy diciendo. Primero, la lavada de manos, de manera súper, súper frecuente. Ya la vimos hace ratito, los 11 pasos. Hay que hacerlo y hay que tratar de hacerlo antes y después de ir al baño, antes y después de comer, también antes y después de tener contacto con la preparación de alimentos. Si no estamos seguros de los entornos en donde estamos, también hacer uso de eso, de geles desinfectantes. Recuerden que los geles desinfectantes no sustituyen el lavado de manos, ¿vale? Lavar y desinfectar las verduras y frutas, no romper la cadena de frío de los alimentos. Esta es muy común en cuanto vamos a comprar nuestro súper. Entonces, si tienen la oportunidad de llevarse una hielerita con hielos para transportar los productos de refrigeración, muy bien, háganlo, traten de hacerlo. Y si ustedes acostumbran a ir al súper y lo primero que hacen es compran su despensa, la guardan en el coche y luego se van a pasear a la plaza, traten de hacerlo hasta el final, ¿sale? Para que las verduras, las proteínas, todo lo que lleve refrigeración esté lo menos expuesto a temperaturas mayores a 30 grados, que es justamente el punto en donde hay más proliferación de microorganismos. ¿Mm? Evitar beber agua que no esté purificada, evitar consumir alimentos fuera de casa, realmente es una de las recomendaciones más grandes, en especial si no conocemos los espacios. Si ya
cada quien tenemos identificados nuestros puntos seguros comiendo fuera de casa. Bueno, tengamos que ser más estrictos en esta temporada, pero podemos confiar. Si tenemos espacios confiables, podemos aprovecharlos sin dejar de lado las recomendaciones anteriores. ¿Ah? Cocinar muy bien los alimentos. Hay que tratar de cocinarlos súper bien, justo porque si por ahí no estamos seguros, si se rompió la cadena de frío, a cocinar bien los alimentos va a permitirnos que los microorganismos se inactiven o bien mueran. No consumir alimentos caducados. Eso sí o sí, ¿vale? Para evitar alguna complicación. Lavar los utensilios de cocina también son muy importantes, o los utensilios en donde almacenamos los alimentos o donde los transportamos también es importante, y traten siempre de cubrir los botes de basura. Las recomendaciones cuando hay tratamiento, la parte nutricional que pueden tomar en cuenta cuando hay problemas gastrointestinales e infecciones gastrointestinales son las siguientes. Hay que evitar frutas poco maduras y cítricos. Definitivamente no queremos irritar más el estómago y esto podría irritarlo un poquito más. Hay que evitar el consumo de alimentos de panadería con base de mantequilla porque pueden propiciar un poquito más los episodios de diarrea. Hay que evitar los lácteos ricos en grasa, quesos curados, leche y yogur enteros, porque justamente pueden propiciar los episodios de diarrea. Disminuir o evitar el consumo de chocolate, menta, hierbabuena, albahaca, café, refresco, jugos de frutas y bebidas alcohólicas. Evitemos salsas cremosas, condimentos, picantes, saborizantes, concentrados. Pero bueno, ¿qué puedo comer si ya me dijeron que no puedo comer? Bueno, hay que preferir verduras y frutas peladas y cocidas. O sea, también la manzana, la pera se puede comer, la guayabita, quitándole las semillas, también las podemos comer. De preferencia, en ocasiones hay alguna receta ahí de la vuelta que decía que la fruta, la manzana, la podemos servir con un poquito de canela. Yo les recomiendo que hiervan la manzana en agua natural purificada, pero solamente la manzanita hervida. No le pongan canela porque puede irritar un poquito el estómago y eso puede propiciar un poco de dolor, por ejemplo, ¿vale? Puedes introducir cereales como pan de caja, tortilla, pasta o arroz, o bien tubérculos como la papa pueden ayudar con la parte digestiva también. Preferir carnes blancas como el pollo, el pavo, la pechuga de pavo, huevito y pescado también pueden ayudar para la parte gastrointestinal porque son proteínas que se digieren mucho más rápido. Si lo prefieres, puedes introducir también calditos suaves, desgrasados y con verduras. Recordar que la parte de condimentos hay que tenerle mucho cuidado, probablemente solo usemos sal, inclusive no usemos en el caldito de pollo, tratemos de no usar ni ajo, tampoco cebolla o algunos otros condimentos. Recuerda que la hidratación debe ser constante. Entonces, cada hora o cada 2 horas debo estar consumiendo agua natural, pero también si hay vómito y diarrea, también se pueden incluir electrolitos orales. En algún momento hablamos del tema de la hidratación con la parte de los electrolitos orales y es importante tener en cuenta que no todas las bebidas que se venden como rehidratantes son electrolitos orales. Hay algunas que sí tienen cierta cantidad de iones, pueden tener cierto grado de hidratación, pero no en situaciones como esta, no en una situación tan delicada como una infección gastrointestinal aguda. ¿Vale? Tratar de mantener los horarios de alimentación lo más normales posibles o bien realizar comidas cada 4 o 5 horas. A tolerancia. Si la persona que está enferma no puede comerse el plato hondo completo de caldito de pollo, no pasa nada, lo intentamos más tarde. Aquí la prioridad es que se mantenga comiendo y se mantenga hidratándose. Muy bien. Ahora, hablando del tema de la hidratación, también es muy importante tener en claro cómo podemos hidratarnos de manera constante. Esto desde el punto de vista como de la normalidad, es decir, aquí no hay ni golpe de calor, ni deshidratación, ni tampoco una infección gastrointestinal aguda. Aquí vamos a hablar qué puedo hacer yo todos los días. En primera instancia, podemos empezar practicando esta ecuación en casa. Si las temperaturas en la localidad en donde yo vivo no superan los 30 grados, la ecuación la voy a hacer con 30 mililitros. Si superan los 30 grados, la ecuación la voy a hacer con 35 mililitros. Entonces, necesito mi peso corporal y saber la temperatura de mi región, ¿no? Entonces,
quienes estén a más de 30 grados, ocupen la de 35, quienes estén a menos de 30 grados, ocupen la de 30. Y para hacer la ecuación necesitan multiplicar su peso en kilogramos, poniendo este ejemplo, dice 70 kilogramos por 30 mililitros, porque la persona que se contempló aquí vive en una locación donde están a menos de 30 grados todo el tiempo. El resultado son 2.100 mililitros de agua natural al día. No es agua para preparar mis bebidas, no es agua para hacer agua de frutas, no es agua para mi café o mi té, es solo la cantidad de agua natural que yo voy a consumir al día. Más esos 202 litros, 100 mililitros, voy a consumir otras bebidas. Ahorita vamos a hablar de qué otras bebidas. ¿Se acuerdan que mencionaba el tema de la orina cuando hablamos de deshidratación? Bueno, esta escala funciona mucho para evaluar cómo o qué tan bien estamos hidratados. Es la escala de deshidratación o sobrehidratación. Lo ideal es que nuestra orina tenga una apariencia de amarillo claro, casi transparente. Idealmente no debería ser transparente, ¿va? Porque si es transparente, podríamos estar sobrehidratados, que tampoco es el mejor escenario. Entonces, lo ideal es estar en esta zona. Sí, lo ideal es estar en la zona entre amarillo claro y casi transparente. Si se torna mucho más oscura nuestra orina, como por acá, estamos deshidratados o severamente deshidratados. Y ahí hay que tomar cartas en el asunto. ¿Sale? Muy bien. Esta es una gráfica que nos explica cómo podemos consumir los líquidos en general. Hace ratito mencionaba que el tema del agua natural se calculaba con la fórmula de 30 o 35 mililitros por el kilogramo de peso. Pero ¿cuánto es lo que un adulto puede consumir? Pues genuinamente de líquidos totales al día, un adulto podría estar consumiendo entre 2,5 litros, 3, 4 litros de agua al día, eso considerando escenarios en donde no estuviésemos en temperaturas pues excesivas, ¿no? 35, 40, 45 grados. Ahí ya son cálculos mucho más específicos y se puede recomendar también bebidas rehidratantes. En esta gráfica podemos observar que se recomienda que el agua natural represente el 65% del consumo regular de agua o de líquidos al día, siendo el 14% otras bebidas y el restante, por ejemplo, en el caso de los alimentos consumidos, el 20%. Ahorita les dejo una referencia de cómo se ve la cantidad de agua o de líquidos ingeridos en los alimentos. Entonces, si por ejemplo yo ya consumí 2 litros de agua o es mi cálculo, me resultó que me puedo tomar esos 2 litros de agua, no solamente es lo que voy a consumir, yo tengo que tomar en cuenta que además de eso me puedo tomar mi cafecito de la mañana o mi té de la mañana, o también debo tomar en cuenta las verduras que comí, el caldo de pollo que me desayuné o me comí, o bien si a mí en la cena me gusta más como algo con leche, por ejemplo, la porción de leche también se tiene que calcular como parte de los otros alimentos. Entonces, si alguna vez les dijeron, no, pues 1,5 litros de agua o 1,5 litros al día, 2 litros, estamos hablando exclusivamente de agua natural. No solo, y ahí se debemos sumar siempre más líquidos. Y especialmente en esta temporada, con tanto riesgo de complicaciones gastrointestinales, de deshidratación, de golpes de calor, y que comúnmente sentimos síntomas de deshidratación, porque de la nada empezamos con dolorcito de cabeza, regresando del solecito, luego nos sentimos con la boca súper seca. Entonces, es importante echar mano de nuestro cálculo de agua para asegurar la hidratación correcta y evitar las complicaciones. Así se ven los líquidos en los alimentos. En la leche, 240 mililitros en una porción de leche. En yogur, 120 mililitros porque la porción justamente es de 120 mililitros de yogurt. Las verduras en una porción de verdura, de más o menos una media taza de verduras, son como 90 mililitros de agua. Lo mismo en las frutas, que es una taza de frutas picada, por ejemplo. Una porción de alimentos de origen animal, tienen 15 mililitros de agua. Los cereales y tubérculos, una tortilla de maíz, por ejemplo, que es el equivalente, son 10 mililitros de agua, las leguminosas 5 y los aceites 8 mililitros. Entonces también podemos ir sumándole poquito a poquito. Y ya si a mí me gusta el caldito de pollo o las comidas caldosas, pues es un extra siempre porque estamos añadiendo líquidos de otras maneras. ¿Pero qué líquidos se recomiendan? Bueno, prioricemos el agua natural.
Esa idealmente tiene que estar hasta arriba, en escenarios regulares. Luego de ahí, ¿qué podemos tomar? Pues el agua mineral. Aquí nada más hay que tener vigilancia de si no tenemos contraindicaciones. Agüita de Jamaica, limón o tamarindo, preferentemente sin azúcar, o bien si tenemos deseos de que sepa dulcecito, podemos usar sustitutos de azúcar. Refrescos light o sin azúcar como fuente de líquidos para ocasiones especiales. Y luego, por ejemplo, tenemos a los tés, a las tisanas, al café negro sin azúcar o con sustituto de azúcar, a las infusiones, la leche light, esa viene incluida en el plan de alimentación. Ahí nada más hay que asegurarnos que nuestro nutri o nutrióloga nos la contemple, ¿vale? Electrolitos orales sin azúcar, en caso de que queramos asegurar un tema de hidratación, pero no estemos cursando un proceso de enfermedad gastrointestinal. Y si voy a consumir un juguito verde, de preferencia debo contemplar las porciones de verduras y frutas que vienen incluidos en mi plan de alimentación, pero además debe ser licuado y sin colar para preservar la fibra de la preparación. Y si queremos bebidas que no sean limón, jamaica o tamarindo, podemos utilizar Be-Lite, Peñafiel sin azúcar, Light, Clyde, Levité Bonafont para la parte de la hidratación. ¿Sale? Muy bien. Ahora, en algún momento se llegó a mencionar o se ha llegado a hablar que el agua ha perdido en el proceso de purificación cierto número de minerales. A la larga tiene sus repercusiones, sin embargo, los minerales los podemos obtener, no los obtenemos necesariamente del agua, los obtenemos de la parte alimentaria. El agua mineral aporta exclusivamente magnesio, sodio y algunas trazas de otros minerales. Sin embargo, la mayor fuente de minerales por parte de la alimentación siempre va a ser una dieta balanceada. Si yo incluyo proteínas, verduras, cereales, por ejemplo, si incluyo mis frutas correspondientes, la fuente de minerales va a estar también ahí, además de la parte de vitaminas. ¿Sale? Ya para finalizar, vamos a revisar la parte de los tips para actividades al aire libre. ¿Sale? Como saben, hay muchas actividades que no se pueden pausar en la parte laboral. Entonces, es común encontrar actividades al aire libre y es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. En caso de sudoración excesiva, hay que optar siempre por bebidas rehidratantes, tanto comerciales como caseras. No necesariamente pueden ser con algún contenido de azúcar, pero en caso de que sí sea necesario, hay que evaluarlo también con su nutriólogo o nutrióloga, el uso de bebidas rehidratantes con contenido de azúcar para evitar alguna hipoglucemia, por ejemplo. Beber agua natural en función de la sed. ¿Se acuerdan que mencionaba que no hay que omitir esa sensación de la sed? Bueno, hay que continuarla. Si no nos encanta el sabor del agua natural, podemos usar gotas de limón, clorofila, menta, hierbabuena para mejorar su sabor. También podemos evitar por bebidas frescas. Tratemos de no usar bebidas frías, muy frías, preferentemente frescas, como para que el golpe de temperatura también no sea complicado para nosotros. Previo a la exposición constante a temperaturas elevadas, hay que hidratarnos. Entonces, también antes de exponernos a esas temperaturas, hay que continuar tomando agua o líquidos rehidratantes. Recordemos que las bebidas azucaradas, los jugos de frutas pueden dificultar la hidratación. Entonces, no hay que utilizarlos cuando hagamos actividades al aire libre. Nuestra base de la hidratación, de preferencia que sea agua o alguna bebida rehidratante. Y en caso de que vayamos a consumir alimentos, también es importante que tomemos en cuenta que sean comidas pequeñas, no tan copiosas, con porcentaje de grasita pues adecuado, no tan alto en grasitas, porque eso también puede limitar la parte de la hidratación. Tratar de no consumir bebidas alcohólicas durante la exposición solar, ya que favorecen la deshidratación. Si va a haber consumo de bebidas alcohólicas, continuar consumiendo, alternar con agua natural en general. Optar por verduras y frutas frescas y de temporada porque tienen una cantidad importante de agua y podemos recurrir a platos frescos como ensaladas, sopas frías, alimentos a temperatura ambiente que se puedan conservar bien justo para evitar la contaminación. Y pues tratar de preservar la cadena de frío con los alimentos que necesiten estar manteniéndose en temperaturas bajas, con una hielerita, por ejemplo. ¿Sale? Muchas gracias.